de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde y el espacio A Dos Orillas con Silvia Visconti. Silvia, ¿cómo te va? Bien, lo más bien, y muy contenta de haber podido conversar un poquito con Mara y enterarnos un poco mejor de cómo fue esa marcha. Yo había pensado también empezar contándoles un poquito cómo había sido la marcha aquí en Montevideo, en donde los diferentes colectivos feministas marcharon por el centro de la ciudad, desde distintas plazas, desde la Plaza Independencia, desde la Plaza Libertad, donde fue la principal concentración, y desde la Plaza de los 33 hasta la universidad. Pero también hubo más temprano, esto fue a las 6 de la tarde, pero más temprano hubo concentraciones en la mayoría de los barrios montevideanos y también en ciudades y pueblos del interior del país. Se calcula que en la concentración de Montevideo hubo más de 200.000 personas, lo que es una cifra muy importante de mujeres que se concentraron allí. Más de esto, muchos gremios convocaron, como ya es tradicional, como les contaba Mara, a un paro de mujeres y disidencias, otros a un paro de mujeres y hombres. Hubo diferentes puntos de concentración en donde estaban los diferentes colectivos feministas y también las organizaciones sociales, en especial las ollas populares, que fueron las que encabezaron, las mujeres que trabajan en las ollas populares, que fueron las que encabezaron la marcha, y luego, todas esas concentraciones de los barrios se volcaron a esta marcha general. Yo también había pensado y no es casual, pero bueno, está bueno que estemos en la misma sintonía. También había pensado contarles un poco los carteles, porque esos carteles dicen mucho, y sobre todo en una marcha como esta, que como bien decía Mara, se organiza desde distintos lugares y donde muchas de las mujeres hacen sus propios carteles y los llevan allí. Yo me voy a referir sobre todo a los carteles de las... Ahí estamos, se nos ha cortado la comunicación, esperemos a ver si retomamos enseguida. Estamos con Silvia Visconti y A Dos Orillas. Hoy vamos a hablar de mujeres cigarras. Le ha puesto de nombre al tema de hoy, de María Elena Walsh. Estamos viendo si se retoma la comunicación, y previamente al tema estábamos conversando sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a dos orillas, tanto acá en Buenos Aires, de este lado del Río de la Plata, y en Montevideo, del otro lado del Río de la Plata. Parece que la interrupción de la comunicación es seria. Bueno, vamos a poner seguimos con Citarrosa. Ponemos un tema musical esperando de retomar la comunicación. ¿Cómo? Bueno, creo que ahora estoy de nuevo al aire. Sí, bueno, ahí volvió Silvia. Se ve muy mal el internet, acá hay una tormenta tremenda, tal vez sea eso, pero bueno. Bueno, te contaba que algunos de los carteles eran como, el 8M, decía uno de ellos, 8M internacionalista contra el genocidio, haciendo referencia al genocidio en Palestina, el saqueo y la violencia patriarcal. Otro decía, resistimos por las que ya no están, nos levantamos por las de hoy y las que vendrán. Ni un derecho menos, huelga feminista. Había uno de las colectividades afrofeministas que rezaba, ¿quién tiene miedo a los feminismos negros? Por un feminismo antirracista. Y uno gigante que denunciaba, en la periferia pasan cosas. Y alrededor había una serie de carteles pequeños confeccionados por las propias mujeres de la periferia que daban cuenta de cuáles eran algunas de esas cosas. Por ejemplo, los gurises tienen hambre, tengo que rescatar unos fideos,
Juan hace un mes que se siente mal y no tiene para los boletos. La ley no quiere entrar al cante. Ollas populares sin alimentos. Un gobierno insensible. Bueno, la proclama, al igual que en otros países de América, tuvo esos reclamos comunes que podrían resumirse en la lucha por sociedades sin violencia, sin injusticia, sin exclusiones, y una consigna que fue muy repetida a través de América toda, porque vi algunas manifestaciones de otras partes de América, y aquí también es esa que reza: alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Y tiemblen los machistas, América Latina va a ser toda feminista. Bueno, en la marcha, en momentos en que los discursos y acciones misóginas y todas estas ideas antiderechos crecen en nuestros países, me hicieron pensar precisamente en las cigarras, aquella que a la hora del naufragio y de la oscuridad te rescatará con otras para seguir cantando y luchando. Así que hoy los invito a recorrer un poquito la vida de una mujer argentina, poetisa, escritora, cantautora, dramaturga, compositora, feminista, con la que sin duda crecieron la mayoría de nuestros hijos y que ella le gustaba definirse como cupletista. Me refiero a María Elena Walsh, cuyo retrato ha sido retirado junto al de otras mujeres hace poquito de la Sala de las Mujeres en la Casa Rosada. Bueno, María Elena Walsh es reconocida por sus poemas y sobre todo por sus canciones infantiles, entre ellas aquellas como El Reino del Revés, Manuelita la Tortuga, El Brujito de Bulubú, La Mona Jacinta, por citar algunos pocos que son de los más conocidos, pero también es conocida como autora de canciones destinadas a los oyentes adultos. Es interesante saber que fue criada en una localidad bonaerense, en Villa Sarmiento, en el partido de Morón, en un caserón con patios, gallineros, rosales, gatos, limoneros, naranjos, una higuera y un jacarandá que desparramaba flores azules, según ella nos cuenta, y que seguro inspiró su canción El Jacarandá. A los 12 años ingresó a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano de la ciudad de Buenos Aires a estudiar pintura, y a los 15 años publicó su primer poema en una revista, El Hogar, llamada El Hogar, titulado Elegía, y que fue ilustrado por una compañera suya del colegio. Ese mismo año también empezó a escribir en el diario La Nación. A los 17 publicó su primer libro, un poemario titulado Otoño Imperdonable, que recibió el segundo premio municipal de poesía, aunque el jurado se excusó diciéndole que no le habían otorgado el primer premio porque era demasiado joven. La obra le supuso el reconocimiento. A mi hijo del medio un día le pasó lo mismo. Corría una carrera de categoría hasta 10 años y lo nombraron porque había llegado noveno y se subió al coche y lo echaban porque no, vos pibes salí de acá que sos muy chiquito. Bueno, esta obra le supuso el reconocimiento en los circuitos literarios y también el padrinazgo de Juan Ramón Jiménez, quien la invitó a instalarse una temporada en su casa en los Estados Unidos, donde ella va a permanecer 6 meses. Pero esta experiencia no resultó fácil para la autora, porque parece que Juan Ramón Jiménez la mandoneaba un poco. Y bueno, ella relata en diversas ocasiones esta situación, pero sin embargo, este viaje fue el primero de una serie de travesías que daría pie a su formación como autora. María Elena Walsh inició su asociación artística y afectiva con otra mujer muy conocida, Leda Valladares, en 1951. Valladares fue una artista tucumana relacionada con el folclore oral, tradicional del noroeste argentino, y además un dato curioso, fue una de las primeras mujeres en egresar de la Universidad Nacional de Tucumán. Juntas formaron un dúo, Leda y María, y en 1952 se instalaron en París y comenzaron a cantar carnavalitos, bagualas y vidalas.
Y bueno, cantaron en cafés, en boates, y el dúo logró después un contrato en un cabaret, el Crazy Horse, y allí también cantaron, bueno, y en la capital de Francia se relacionaron con otras artistas, como la chilena Violeta Parra, y grabaron 2 discos, Cantos de Argentina y Bajo los cielos de la Argentina, con canciones de tradición oral de folclore andino. Regresaron a la Argentina en 1956 y allí realizaron una extensa gira por el noroeste argentino, en donde reunieron una cantidad de canciones tradicionales que grabarían luego en sus 2 primeros álbumes realizados en este país, en 1958. Van a lanzar su 5º álbum, Canciones del tiempo de María Castaña, donde las canciones de folclore español están presentadas con títulos más bien lúdicos, informales, que anticipan un poco las nuevas tendencias que iban a tener en este dúo. El disco incluye unas canciones preciosas como En qué nos parecemos y El romance del enamorado y la muerte, que es el que les voy a proponer escuchar porque es un tema hermosísimo del romancero español. Yo soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadiría. Se rompió el cordón de seda, la muerte que ahí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida. Qué belleza, no conocía esto, pero además unas voces extraordinarias. Bellísimas, realmente bellísimas. Y bueno, en realidad casi todas las canciones tradicionales españolas, hay una versión del turururú también que hacen ellas que es hermosísima. Bueno, y este dúo permaneció junto hasta 1963. Luego se separaron. Y bueno, María Elena ya para ese entonces había incursionado en la escritura de guiones infantiles para la televisión y había publicado varios libros de poemas. Y allá por 1968
va a estrenar un espectáculo de canciones para adultos que se llama Juguemos en el Mundo. Y esto fue un verdadero acontecimiento cultural que va a influir fuertemente en la nueva canción popular argentina que se venía conformando en esos años, desde muy diversos enfoques. Por ejemplo, el movimiento del nuevo cancionero, que estaba impulsado por Mercedes Sosa y Armando Tejada Gómez, por ejemplo, o el folclore vocal, que tenía como músicos principales a los Huancahuá y al Cuarteto Supay, o al tango moderno, que tenía su epicentro con Astor Piazzolla, y bueno, un año después, en el 69, junto a Horacio Ferrer van a escribir ese tango maravilloso que es Balada para un Loco, y también los espectáculos de Nacha Guevara y Alberto Favero, que también estarían en esos años 68-69. Bueno, María Elena Walsh mostró en Juguemos en el Mundo un estilo de composición con una gran libertad creativa y temática, porque sus melodías dieron vida a canciones muy modernas que tomaban inspiración de las más diversas fuentes musicales. Ella trabajaba con el folclore, con el tango, con el jazz, con el rock, y sus letras aportaron innumerables temas a la canción de protesta latinoamericana que floreció en esos años. Por ejemplo, Los Ejecutivos o Diablo Estás, pero también introdujeron unas temáticas que hasta ese momento estaban prácticamente ausentes, digamos, del cancionero argentino, que es el tema de la emigración, como Samba de Pepe o La Serenata para la Tierra de Uno, que todos conocemos en la voz, por ejemplo, de Mercedes Sosa. Bueno, asfixiada por la censura que le impuso la dictadura militar, en julio de 1978, ella, en plena Copa de Fútbol, decide no seguir componiendo ni cantar más en público. Pero paradójicamente, varias de sus canciones se volvieron símbolo de la lucha por la democracia, como Canción de Cuna para un Gobernante, Oración a la Justicia, Canción de Caminantes, entre otras, y también La Cigarra, que es a la que hacía referencia en el título de este espacio, y que los voy a invitar a escuchar ese tema que es hermosísimo, en la voz, en este caso, de Mercedes Sosa, de León Gieco y de Víctor Heredia. ¡Qué tres! Mercedes Sosa. Muchas gracias, compatriotas, gracias por todo. Víctor, León. Como La Cigarra, María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas
resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la Bueno, este tema obviamente estuvo prohibido, al igual que otros temas de María Elena Walsh. Increíblemente también estuvo prohibido, no entendí todavía por qué, el twist del mono liso, que era una canción para niños, que también estaba en la lista de prohibidas durante la dictadura. Bueno, ya retirada de la música, María Elena Walsh continuó escribiendo artículos periodísticos, algunos guiones para televisión y unas novelas de corte autobiográfico, Novios de antaño y Fantasmas en el parque. Y hay que pensar que durante su carrera publicó más de 20 discos y más de 50 libros. En 1979 escribió un texto maravilloso, Desventuras en el país del jardín de infantes, en el diario Clarín, que era una verdadera declaración de deberes y derechos del intelectual y un manifiesto en contra del silencio impuesto por el gobierno dictatorial. Y voy a leerles un fragmento de ese texto porque es maravilloso. Dice así: el ubicuo y diligente censor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un jardín de infantes fabricador de embelecos que solo pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua bendita. Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente hervidero de sospechas, denuncias, intrigas, presunciones y anatemas. Hace tiempo que somos como niños y que no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza como aquella pareja de viejitos del dibujo de Quino que se preguntaban, nosotros, ¿qué éramos? Una maravilla y tan actual este texto. Walsh fue una gran intelectual argentina del siglo XX, una feminista que reflejó en todos sus trabajos, sus ideas, fue una luchadora por los derechos de la mujer, una activista a favor del aborto legal, fundadora de la Unión Feminista Argentina y del Movimiento de Liberación Femenina. Habló de arte, de educación, de juegos, de felicidad, de naturaleza, de la vida y los derechos de los niños y las niñas, de las mujeres y el acceso a la educación tolerante y de calidad dirigida a la infancia. Y también habló sobre la lucha y el rol en general de las mujeres en la sociedad. Siempre encontró maneras de contar o de denunciar las contradicciones de la sociedad y la política, incluso en sus textos para niñas y niños, como por ejemplo en El reino del revés, aquello que dice, en el reino del revés un ladrón es vigilante y otro juez. En años en los que la palabra feminista era un insulto, escribió: el movimiento de liberación femenina es una ideología revolucionaria, no exprimida de libracos apolillados, sino del cotidiano martirio de la mitad de la humanidad. En estos días en que aún tenemos a flor de piel las marchas del 8M, quise recordar a María Elena Walsh, que nos sigue cantando y resucitando las luchas de las mujeres. Y bueno, con esto me despido hasta el lunes que viene. Como siempre, muy emotivo, que cuesta trabajo hablar después de escucharte todos los lunes.
Pero muy lindo, todo muy lindo, hermosas canciones. Esa de que cantaron a dúo, las coplas españolas, me fascinó, no lo conocía. Qué bárbaro. De viejo... el romancero tradicional español. ¿Te acordás aquel librito del romancero que estudiábamos cuando íbamos a... Romancero gitano. Bueno, no. Acá por lo menos son anónimos y se llama romancero español y son textos de la Edad Media. No, yo por desgracia fui al comercial, entonces teníamos literatura muy poquito. Así que me perdí de muchas cosas. Pero bueno, estoy aprendiendo de viejo. Está bien, siempre hay tiempo para aprender. Claro, bueno. Yo tengo que aprender matemáticas un poco más. No es tan difícil como la pintan. Hay que ponerle cabeza nomás. Bueno, nos vamos hasta el próximo lunes 18 de marzo. Veremos qué efeméride tenemos. Hoy la del 11 de marzo hubo que pensarla un poco porque una fecha tan conocida está oculta. Así que volvemos con todos los fuegos, con A Dos Orillas, por AM740 Radio Rebelde, el próximo lunes 18 a las 18 horas.